Tardes a todos. A ver, muy bien. El día de hoy debemos... el día de hoy debemos terminar nuestro capítulo 1, en realidad. Vamos a hacer aquello. Tenemos la presentación. Bien, ya están con la presentación, ¿verdad? Sí. Gracias. Excelente. A ver, déjenme configurar esto más y listo. Listo. Bien. Ya, ahora sí. A ver, yo recuerdo haberles dicho que ustedes deberían de haber leído este procedimiento de los límites de consistencia la anterior semana. Les he compartido también los manuales del laboratorio, en realidad que son, creo que datan ya del 2004, si más no me equivoco, pero en realidad ese procedimiento pues no ha cambiado o no ha sufrido cambios en lo absoluto, ¿no? Entonces, algunos pequeños detalles en cálculos, pero nada que pueda ser relevante. Entonces, esos manuales a la fecha son bastante válidos. Me imagino que todos han debido hacer lectura de estos ensayos de límite líquido y límite plástico principalmente. Ya, entonces vamos a hablar ahora en base a la lectura que han realizado, pues nosotros vamos a ir complementando con algunos pequeños detalles y el objetivo de ahora es justamente pues concluir con el capítulo 1. Ya desde ya les adelanto que el día de mañana es muy probable que yo no pueda estar en la hora de clases, pero ya he hablado con el joven que está de voluntario ahora en este semestre, y en todo caso de que yo no pueda, seguramente con él van a seguir trabajando en la parte de hacer más ejercicios prácticos, ¿no? Entonces mañana estarían en la misma hora, si yo no estoy, pues van a estar con Jairo, aprovechando para hacer más ejercicios. Ya, entonces, es muy probable que... pero para eso nosotros necesitamos ahora concluir con este capítulo, ¿no? De los límites de consistencia, una de las últimas propiedades índice que estamos viendo y que además corresponden a los suelos de grano fino, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar a hablar un poco al respecto, ¿ya? Entonces, inicialmente hablemos de lo que es el límite líquido, ¿no? El límite líquido, en este caso, debemos recordar que es un cierto valor de contenido de humedad, ¿no? Pero que tiene en realidad la característica de ser parte de la frontera, ¿no? O la parte de la división, como dice acá, ¿no? Entre la consistencia denominada plástica y la líquida,
Entonces, si regresamos acá, este límite líquido es un contenido de humedad, correcto, ¿no? Pero es un contenido de humedad específico que divide a estos dos estados, ¿no? Entonces la teoría es similar para los otros valores del límite plástico, límite de contracción, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a recordar simplemente eso como concepto. En laboratorio, ustedes habrán visto que están estos normalizados bajo el código de la ACTM D4318, ¿no? Entonces han debido ver igual ustedes en los manuales que se trabaja bajo este código. Luego, habrán notado que para realizar este ensayo en laboratorio se requiere de algunos accesorios específicos, como es la cuchara de Casagrande o copa de Casagrande también, dependiendo de algunas bibliografías. Otros prefieren llamarle cuchara, otros prefieren llamarle copa, pero es de Casagrande, ¿no? Esto deriva en realidad debido al autor o que estudió en realidad pues las propiedades de consistencia de los suelos, ¿no? Entonces Casagrande fue el que estudió estas propiedades. Luego se requiere un ranurador específico, ¿no? Que tiene una forma específica, etcétera. Ya vamos a verlo ahora. La normativa ACTM nos da cierta tolerancia en cuanto a al tamaño de partículas y nos dice que debemos utilizar todas las muestras que pasen el tamiz número 40, ¿no? O con una abertura de 0.425 milímetros. Eso dice la norma, o sea, todo el material que pase esta abertura o este tamiz, pues puede ser utilizado para realizar el ensayo del límite líquido. También para el límite de plástico, por cierto, ¿no? Entonces es las mismas condiciones. Necesitamos agua destilada, sí, para agregar y llegar a ciertas consistencias, ¿no? Entonces el agua que se utiliza es de aireada o destilada y algunos accesorios adicionales como una espátula para manipuleo y una placa de vidrio que sí nos va a servir también para hacer la mezcla o generar la mezcla o el manipuleo mismo de la muestra, ¿no? Entonces estos son los equipos necesarios. Aquí tenemos la fotografía, ¿no? De la copa de Casagrande. Miren, que tiene una forma de justamente una copita por acá, el cual está sobre una base de soporte, y la base de soporte es un material bastante específico, ¿no? Y en la parte superior, pues tiene una especie de una manivela, que ustedes pueden observar acá, ¿no? Que hace, en realidad, cuando uno gira la manivela, ¿no? Lo que hace es, por medio de unos conectores, pues hace que esta copa se eleve en una distancia, o tenga una separación con esta base de 1 centímetro hacia arriba. Y generada en realidad esa separación, pues deja que esta copa caiga en caída libre, generando un golpe con la base. Entonces, básicamente cuando yo doy una vuelta a la manivela, genero eso, elevo hacia arriba y luego cae en caída libre hacia la base generando un golpe. Entonces, ese es el dato que nosotros registramos en laboratorio, ¿no? Luego, seguramente los que ya leyeron el procedimiento, pues están entendiendo fácilmente de qué estoy hablando. Adicionalmente, estos equipos tienen un contador automático acá, ¿no? Un contador automático que va a registrar, por ejemplo, el número de vueltas que yo dé a la manivela, ¿no? Generar. En este caso estaríamos contando cada vuelta, va a ir sumando el contador acá, ¿no? Entonces es un registro que el equipo mismo tiene por este lado. Entonces esas son las características del equipo de Casagrande. El ranurador que habíamos mencionado acá, pues es ¿no? Este es el ranurador de la ASTM.
miren que tiene una especie de un pico acá en la parte central, ¿no? Y de hecho, esto está normado, tiene una distancia específica y también un ancho aquí específico que está en base a la norma ACTP. Entonces tenemos este ranuradorcito, es un accesorio de una especie de plancha o algo así, algo metálico que uno puede utilizar. No siempre metálico, también existen de plástico y todo. También uno puede encontrar en el mercado una variedad de materiales, pero todos tienen la misma forma. El tamiz número 40, que nos va a servir para seleccionar la muestra, como les había dicho. Entonces la muestra se coloca sobre esto y todo el material que pase por este tamiz, pues la utilizamos en el ensayo de límites de consistencia, ¿no? Entonces esos son los equipos principales. Antes de este procedimiento, de hecho en laboratorio hay una parte que se la denomina preparación de la muestra, ¿no es cierto? Seguramente eso han debido de leer ustedes. Esa preparación de muestra pues requiere de un cierto tiempo, ¿no? Entonces una vez que tamizamos en realidad la muestra en el tamiz número 40, pues luego la mezclamos con una cantidad considerable de agua destilada y la dejamos reposar por al menos 6 horas, ¿no? Entonces seguramente eso también han debido de leer ustedes. Después de ese tiempo, de 6 horas, bueno, empezamos recién a desarrollar el ensayo del límite líquido. Y lo primero que dice acá, por ejemplo, dice debemos colocar la muestra ya preparada, ¿no?, en el equipo de Casagrande. Pero la idea es de que debemos colocar de esta forma, ¿no? Entonces el equipo de Casagrande está ahí en su posición inicial, colocamos con ayuda de una espátula, nosotros podemos colocar lo más horizontal posible esta muestra, ¿no? Esto tiene que ser lo más horizontal posible, ¿no? Y la muestra queda de esta manera, ¿no? Miren, está en la copa de Casagrande, ya la muestra listo para iniciar el ensayo. El ensayo es súper sencillo, ya, nada complicado. Entonces, una vez que colocamos la muestra, lo único que hacemos nosotros es ahora dividir esta muestra con ayuda del ranurador en 2 partes. Miren lo que va a ocurrir. Aquí está. Estamos utilizando un ranurador, en este caso de plástico, y lo que estamos haciendo es que justo por el centro, o al menos muy cercano al centro, pues vamos a dividir a la muestra en 2 partes. Entonces, de tal manera que nos va a quedar la muestra en la copa de Casagrande así. Miren, tenemos como separadas, en realidad, la muestra de esta manera. Entonces, esto es lo que genera este accesorio, el ranurador. Y una vez que ya estamos aquí, pues iniciamos nosotros con el ensayo, y eso consiste en hacer girar la manivela a una velocidad relativamente constante, ¿no? Entonces no es que voy a hacer girar uno, me voy a esperar unos minutos y luego vuelvo a girar, no. Generalmente eso está controlado también. A ver, alguien que haya leído el manual, ¿recuerda a cuántas vueltas por minuto debemos realizar el ensayo? A ver, por 2 puntos sobre su examen. 1,9 a 2,1 caídas por segundo. Sí, creo que sí, pero 1.9 es medio extraño, ¿no? Así está en el manual, como 1.9. Sí, así está en el manual. Bueno, uno diría fácilmente entonces como 2 vueltas en cada segundo, ¿no? Más o menos, ¿no? Excelente, muy bien. Esa es la velocidad que sí nos indica, o al menos recomienda, la normativa, ¿no? Ya estamos en 6º semestre.
Todos debemos empezar a pensar que en la ingeniería nosotros trabajamos siempre bajo las normativas, alguna normativa específica, ¿no? Entonces nos basamos en las normas. En este caso, en la parte de la geotecnia, pues la norma ASTM es una de las ampliamente utilizadas. También la ASTO, ¿no? Pero en este caso no estamos hablando del ASTO, sino que de la ASTM. Efectivamente, esa es la velocidad con la que uno tiene que realizar aquello. Y uno dirá, ¿y eso cómo controlo? Pues lamentablemente no hay una manera exacta de controlar, a no ser que le pongamos un motor que cumpla con esa condición acá. Pero aunque no crean, con la práctica los técnicos de laboratorio pues consiguen eso. Realmente con mucha práctica ya le agarran el ritmo y están muy cerca de cumplir con esos requerimientos, ¿no? Como dicen, la práctica es el maestro. En realidad, los técnicos ya tienen esa destreza, ¿no? Entonces, y la pregunta es aquí, y la consulta que nos realizamos es, ¿hasta qué punto yo hago girar la manivela? ¿No? ¿Hasta cuándo debo parar, por ejemplo? ¿No? ¿Cuándo termina el ensayo? He dicho que inicia el ensayo realizando, o iniciando más bien, con el giro de las manivelas. ¿Cuándo termina? Bueno, el ensayo termina cuando estas dos partes de la muestra, debido a los golpes que se van a ir generando, ¿no? A las caídas libres que se va a generar en cada vuelta, pues seguramente este material de ambos lados pues van a ir recorriendo poco a poco hacia el centro. Van a tender a unirse, como se está mostrando, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Y qué dice la teoría al respecto? No sé si alguien ha leído. ¿Cuánto es esta distancia que nosotros debemos controlar antes para dar por finalizado el ensayo? ¿Hasta cuánto es la unión de esta muestra? 13 milímetros. 12,7 milímetros. 13 milímetros, sí. Muy bien, ahí estoy viendo a muchos. 13 milímetros. A Dalit, Adriana, Marco, excelente. Muy bien, exactamente, son 13 milímetros. Esa es la condición del límite líquido. Yo debo controlar aquello. Y alguien me dirá 13 milímetros, pero ¿cómo vamos a medir? La respuesta está acá, que estos ranuradores, ¿no? En el otro extremo tienen una especie de medida en realidad. Esta protuberancia que aparece acá, esta especie de gancho, etcétera, tiene justamente los 13 milímetros que dice la norma. Entonces uno controla aproximadamente pues esta distancia. Cuando yo veo que esto se está uniendo, miren, aquí está mostrando claramente ese detalle, pues paro el ensayo y doy por finalizado. Paro la manivela, ¿no? Y en ese momento me fijo el contador automático y veo cuántas vueltas habían sido necesarios para poder generar esta condición de unión de 13 milímetros. Y este es el dato que yo voy a utilizar para determinar el límite líquido. ¿Ya? ¿Se entiende aquello? Entonces dice muy bien, he empezado con una muestra, colocado en la casa, repito, estoy reproduciendo de nuevo, he colocado en la copa de casa grande, con la ayuda del ranurador, he dividido a la muestra en dos partes, como se ve acá. Una vez hecho aquello, inicio el ensayo, haciendo girar la manivela a una velocidad aproximada de 2 vueltas por cada segundo, ¿no? Y controlo que la unión de estas dos partes estén aproximadamente en 13 milímetros. Una vez que llego a esa condición, pues me detengo y doy por concluido el ensayo y registro el número de vueltas necesarias para generar esta condición como un dato específico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener seguramente en laboratorio una planillita simple donde voy a denominar, por ejemplo, a cada una vuelta,
como un valor n, que a veces la llaman como un número de caídas, porque al final una vuelta de la manivela significa una elevación y caída libre de la copa, ¿no? Entonces, por eso es como se la registra también, o se la conoce como un número de caída de la copa de Casa Grande. Entonces, yo registro, por ejemplo, el valor que ha marcado o ha sido necesario. Ya, entonces voy a ponerme como ejemplo simplemente acá un valor de 16 porque se me viene a la mente. Voy a suponer que he empezado el ensayo y he registrado 16 caídas libres o 16 vueltas de la manivela para conseguir esta condición, ¿no? Y bueno, aquí vemos justamente aquello. Bueno, la teoría nos habla de 12.7, ¿no? Eso es, bueno, pero 13 muy próximo, ¿no? Entonces ahí está esa condición. Y luego, ¿qué debo hacer? Muy bien. Una vez que he conseguido esta condición, termino el ensayo y controlo el contenido de humedad a la cual se encuentra en ese momento. Para que yo tomo una cantidad representativa, una pequeña cantidad de muestra de acá, y determino el contenido de humedad, siguiendo los procedimientos que hemos descrito también en este capítulo, ¿no? Entonces tomo esto, agarro un recipiente, la coloco en el recipiente, registro la masa, la llevo al horno, después de un tiempo la saco y registro la masa del suelo seco, etc. Pero al final lo que voy a tener acá es también el valor del contenido de humedad. Y yo podría llamarle, por ejemplo, un contenido de humedad 1, ¿no? Este seguramente será igual a un valor de n, porque es un ensayo igual a 1, ¿no? 16, para representar que estoy realizando el ensayo. Pero esto no acaba ahí. La norma ASTM, ¿qué nos dice? A ver, ¿qué más sigue acá? A ver, otra vez voy a pedir a algunos voluntarios que sí han leído, y los estoy anotando, por cierto. ¿Qué más dice ahí? Ahí tengo a Adriana. Y Marco. A ver, ¿qué más? ¿Qué más dice el procedimiento? Colocar la muestra retirada en un recipiente previamente pesado y taparlo inmediatamente. Ya, eso es para la humedad, pero, ¿no? Ya, supongamos que ya hemos determinado la humedad. ¿Qué más dice aparte de eso? Volver a mezclar la muestra con agua destilada. Ajá, muy bien. Adalid López. Exactamente. Eso es lo que dice el procedimiento. Muy bien, he terminado un ensayo. Dice ahora, el procedimiento dice, la norma nos dice, ahora tengo que volver a repetir todo el procedimiento tal cual lo he descrito, pero haciendo variar el contenido de humedad de esta muestra inicial. O sea, para eso debo agregarle una cierta cantidad de agua destilada. Eso debo hacer. Una vez que he agregado, vuelvo a mezclar nuevamente de manera uniforme y repito el procedimiento y hago exactamente lo mismo. Entonces voy a tener, por ejemplo, acá un valor de número de golpes n en mi segunda prueba, que me va a representar a un contenido de humedad 2, y luego vuelvo a repetir, eso dice la norma. La norma te dice en al menos 3 veces o 3 muestras, ¿no? 3 muestras, y de tal manera que tengamos estos 3 valores. En laboratorio ya es habitual y práctica general no realizar 3 simplemente, sino realizar 4 pruebas con distintos contenidos de humedad, haciendo variar el contenido de humedad, ¿ya?
Entonces vamos a tener generalmente estos 4 datos. La norma nos habla de 3, correcto. Con 3 vamos a trabajar, excelente. Pero en laboratorio siempre se realizan 4. Y luego y ahora les explico por qué. ¿Ya? Primera cosa que también dice la norma. Debemos controlar, o sea, no es que libremente vamos a aumentar agua y vamos a llegar a esta condición y vamos a anotar algunos valores, por ejemplo, de N que nos salga, no sé, etcétera, sino que regula más bien aquello, la normativa, y nos dice lo siguiente: el operador, el del técnico del laboratorio, tiene que garantizar, ¿ya? Tiene que garantizar que los valores de número de golpes obtenidos, o sea, que N, sean mayores o igual inclusive a 15, pero sean menores o iguales a 35. Eso nos dice. Ese es el rango válido para determinar el límite líquido. Ahí debe estar. Pero todavía es más específico. Nos dice, debemos garantizar, por ejemplo, que el primer valor de número de golpes N1 se encuentre, aquí voy a colocar esa condición, ¿ya? Aquí vamos a colocar la condición al lado. Aquí vamos a poner condición. Nos dice que el primer ensayo debe encontrarse entre un valor de N, ¿ya? En un valor de N entre 15 a 20 golpes. Eso nos dice. El segundo ensayo que hemos aumentado agua o hemos quitado, no sé, al final podríamos empezar con un alto contenido de humedad y luego ir quitando, eso es indistinto, ¿no? Pero lo que sí debemos buscar es que el segundo valor se encuentre en el rango entre 20 y 25. Listo. El otro debe estar entre 25 a 30 y finalmente el otro va a quedar entre 30 y 35. De tal manera que cumples con los límites acá, ¿no? 15, 35 y listo, ¿no? Entonces, garantizas aquello. Yo, por ejemplo, voy a suponer que aquí he conseguido, bueno, ya entre 15 y 20 ya tengo, esto debería de entrar entre 20 y 25, por ejemplo, entonces voy a buscar un 23. O sea, miren que el ensayo a veces no le vamos a achuntar en la primera, ¿no? Entonces vamos a ver que probablemente no vaya cumpliendo y vamos a ir quitando o adicionando agua constantemente y el ensayo vamos a ir repitiendo todo el tiempo. Pero la idea es que hagamos cumplir esta condición. Y aquí voy a suponer que tengo un valor de 29, por ejemplo, que es válido. Y aquí tendré pues un valor, no 19, 29. Y aquí tengo, por ejemplo, un 32 y listo. Pare de contar. No estamos cumpliendo con estos criterios. Entonces, aquí el ensayo es válido. Si tengo estos resultados, digo muy bien, el ensayo es válido y ahora sí debo pasar a hacer el procesamiento de los datos. Aquí acaba el trabajo de laboratorio. Y ahora debemos calcular fácilmente, ya vamos a calcular en este caso el valor del límite líquido y en realidad esto es sumamente simple y sencillo. ¿Ya? Los cálculos dice, se debe realizar una gráfica entre los valores n, pero en escala logarítmica, eso dice el procedimiento, y sus correspondientes contenidos de humedad. Entonces, eso me va a llevar, por ejemplo, a obtener este valor, o estos puntos, ¿no? Inicialmente, por ejemplo, miren lo que voy a hacer. Aquí me muestran estos puntos celestes, por cierto, que son los datos de número de golpes versus su contenido de humedad, ¿no? Recuerda, aquí hemos tomado esos datos. Aquí hemos tomado esos datos, esos son los valores
N, y sus contenidos de humedad seguramente van a estar en algún lado. Entonces, simplemente las graficamos en un eje semilogarítmico, donde está el número de golpes, o N, el número N va a estar en escala logarítmica y el contenido de humedad está en escala normal. No hay ningún problema, ¿no? Pero, ¿qué dice el procedimiento? Miren que el procedimiento, no sé si no. El procedimiento es simple. Nos dice, una vez que has graficado los 3 puntos, voy a decir que este es 1, y este es 2 y este es 3, pues tienes que hacer pasar una recta, ¿no? Una recta que se ajuste de la mejor forma a los 3 puntos. La mejor aproximación, la mejor regresión, si quieren, etcétera. Entonces hay que ajustar una recta que pase por los 3 puntos. Aquí en el ejemplo, pues parece todo excelente, ¿no? Todos están alineados sobre la punta. A veces no siempre ocurre aquello, esto puede estar un poquito más arriba o un poquito más abajo, o etcétera, ¿no? Entonces, pero la idea es que nosotros entendamos de que debemos ajustar esto a una línea recta. Para eso vamos a tener que hacer una regresión lineal seguramente entre los 3 puntos. Y aquí viene la pregunta. Pero entonces estamos utilizando solo 3 puntos. En laboratorio, habíamos dicho, tenemos 4 puntos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Por qué solamente? ¿Cómo seleccionamos los 3 puntos? Bueno, voy a aclarar en este momento. Ya voy a aclarar. Debemos seleccionar los 3 valores de número de golpes, que por ejemplo pueden ser estos y pueden ser estos, ¿ya? Que me generen una mejor correlación, un mejor ajuste lineal, si quieren. Pero la condición es que debo trabajar con 3 puntos, no con los 4. Ahí se va a generar un problema. Solo debo seleccionar 3 puntos, jóvenes. ¿Ya? Y estos puntos van a ser, como les he dicho, los que tengan una mejor regresión lineal, con una regresión lineal que tienda a 1. Esos 3 puntos van a ser seleccionados. O sea que tengo que ir viendo cuál de los puntos, por ejemplo, es probable que el cuarto estaba por aquí. Entonces, si yo tomo en cuenta el cuarto más, miren que mi recta pues se va a tender a venir hacia este lado y va a cambiar de pendiente, va a cambiar de dirección. ¿No es cierto? Entonces, no debo trabajar con los 4 puntos. Debo seleccionar 3 y eliminar 1. ¿No? Elimino el peorcito, por así decirlo, y me quedo con los que mejor se ajusten en una tendencia lineal. ¿Esto queda claro? A ver, a todos los que están aquí en la sala, creo que son cerca de, 80, 84, dice acá. Creo que estaban cerca de 98 hace un momento, pero creo que han desaparecido algunos. ¿Está claro esto que acabo de decir? Sí. Está claro, hijo. Sí, ingeniero. Miren, y lo estoy repitiendo enfáticamente, porque recuerdo que el anterior semestre yo les he facilitado los resultados del laboratorio con los 4 datos. Y lo he explicado también en clases, así como lo estoy haciendo. Tal vez no tan enfáticamente en ese momento, pero ahora estoy siendo súper enfático, ¿no? ¿Y qué han hecho los canijos? Han agarrado los 4 datos y le han mandado una regresión por los 4 datos. Y obviamente el resultado ha variado, ¿no? Varía. ¿Y qué creen que yo he hecho? Pues bueno, no ha entendido, ¿no? Esto está mal, listo. Pare de sufrir y paso a la siguiente pregunta a revisar. Así de fácil. Entonces, por eso estoy aclarando y me estoy tomando los minutos necesarios para decir qué es lo que se debe hacer acá.
Debo seleccionar el peor punto, la ubicación del peor punto y eliminar. Listo. Así de simple. Una vez que tenga, y aquí continúa la explicación, la línea de mejor tendencia lineal, que pase por los 3 puntos, ahora el procedimiento dice lo siguiente. Ubica en este eje, así de simple, el valor de n igual a 25. Ubicalo, busca. Bueno, aquí está inclusive resaltado. Y dice ahora, ese valor prolongalo hasta intersectar a la recta que has tomado, ¿no? A esa recta que has hecho pasar por los 3 puntos. Y una vez que intersecte a esta recta, ahora sí prolongalo hasta el eje del contenido de humedad, que es este valor, y ese valor va a ser pues el valor de el límite líquido. Así de simple. Ahí está el procedimiento descrito, ¿no? Bueno, y aquí lo único que uno tiene que recordar, esto en realidad para determinar este valor es un poco de geometría analítica de sus cursos básicos y decir, bueno, esta recta tiene una forma seguramente de y igual a x más b, seguramente, ¿no? Bueno, esa es la forma. Si yo quiero llevar en este caso, a mis variables, pues diré, este va a ser el contenido de humedad, es igual a x, x ya no entraría, ya cambio acá, ya no es x, sino va a ser a por, en este caso, ¿qué es esto? N, pero en escala logarítmica, ¿no? Logaritmo de n, perdón, no es natural, es logaritmo de n más b. ¿Listo? Ya lo he llevado a la forma de mis variables. Y así puedo aplicar esto. ¿Qué es A? Bueno, en este caso A es fácil de ubicar, es la pendiente de la recta. B va a ser la intersección con el eje de las ordenadas y listo. Esto puede ser determinado fácilmente con la ecuación o la regresión lineal de esto. O haciendo la pendiente entre estos dos puntos que son conocidos o estos dos y seguro que vamos a tener igual ese valor. Allá se las dejo como lo hacen ustedes, ¿no? Lo más fácil que he visto que a veces hacen es agarrar sus calculadoras 3600 y ponerle en modo estadístico y le ponen 3 datos con sus ordenadas y hacen una regresión lineal y encuentran la pendiente, encuentran la correlación, el valor de R, más bien dicho, o R al cuadrado, etcétera, y también la intersección, ¿no? Entonces, válido, pueden hacerlo también de esa manera. Y para determinar el límite líquido, pues entonces esta ecuación yo la cambio. Si quiero determinar el límite líquido, esta intersección, matemáticamente la puedo hacer también. Entonces voy a decir, en este caso el límite líquido va a ser algo simple. Es igual a la pendiente, nuevamente la pendiente no va a cambiar, pero ahora sí vamos a decir que esto es igual al logaritmo de n, pero sabemos que n va a tomar un valor igual a 25, por tanto logaritmo de 25 acá y más b. Y listo, ya tenemos la ecuación matemática para determinar el valor del límite líquido. Así de simple. ¿Alguna duda que se haya generado acá? Espero haber sido lo suficientemente claro. Ninguno. Muy bien, continuamos entonces. Bueno, ya sabemos cómo determinar el valor del límite líquido. Excelente. Es necesario la gráfica, miren,
es necesario hacer la gráfica. Ahí uno va a observar esta distribución, por cierto. Cuidado que vea en sus exámenes, pues simplemente aquí me copio las ecuaciones y luego les pongo ahí y no sé ni siquiera dónde están los puntos, etcétera. ¿Lo ven? Cuidado que esté viendo eso. Pasamos a la siguiente. Plasticidad. Bueno, cuando hablamos de plasticidad, en este caso, pues vamos a hacer referencia pues al límite plástico, principalmente, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esta última propiedad, bueno, no la última, sino esta otra propiedad índice, que es el límite plástico, ¿no? Ya hemos hablado del límite líquido y vámonos al límite plástico. ¿Cómo determinamos en laboratorio? Bueno, este procedimiento de hecho es mucho más simple todavía que el del límite líquido. Ya es un valor bastante fácil de encontrar. Tratamos de nuevamente generalizar el procedimiento ahora. Entonces, principalmente se trabaja con la misma muestra que hemos trabajado el límite líquido, las mismas condiciones, etc. Es más, se hace solo un preparado, se toma una pequeña porción y se trabaja para el límite líquido y la otra porción se la guarda para el límite plástico. Generalmente se lo hace así en laboratorio. La condición es ahora que para determinar el límite plástico, ¿ya? Debemos nosotros llegar casi exactamente a un contenido de humedad que represente la frontera entre el límite plástico y el estado, entre el estado plástico y el estado semisólido, ¿no? A esa se la conoce como límite plástico. Entonces, para eso, por lo general, le quitamos humedad. Y miren que en laboratorio, si los técnicos son bastante diestros y utilizan una especie de secadora, ¿no? Este es un común secador, y para que nos ayuda a quitar el contenido de humedad de las muestras, ¿no? Entonces agarran la secadora y empiezan a revolver con la ayuda de esta espátula constantemente. ¿Hasta qué punto? Generalmente el punto donde yo dejo en realidad de hacer esto es algo un poco empírico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los técnicos? Agarran una pequeña porción de esta muestra, imagínense ustedes agarrar eso y una pequeña muestra y ponerlo dentro de su puño y cerrarlo, o dentro de la palma de su mano más bien, hacer un puño y cerrarlo, ¿no? Al hacer el puño. Y luego abrir el puño, o sea, poner con vista hacia abajo en realidad la mano y abrir el puño. Si la muestra se queda pegada en la mano y no cae, entonces significa que debe todavía quitarse algo más de contenido de humedad. Todavía está más del lado plástico, ¿ya? Entonces se le quita más, hasta que cuando yo agarre en la palma de la mano, abra nuevamente y la muestra de suelo pues ya caiga, ya no se pegue, en otras palabras, en la mano. Eso es lo que generalmente hacen en laboratorio, ¿no? Y una vez que ha conseguido eso el técnico, pues agarra una pequeña porción de esa muestra, ya bajo esa condición, y lo que hace es agarrar con la palma, en realidad en este caso estaría trabajando simplemente con los dedos y empieza a hacer estos rollitos que aquí observan. Obviamente sobre una placa de vidrio que está acá, ¿no? Sobre esta placa de vidrio uno agarra y empieza a hacer esa especie de rollitos lo más uniformemente posible. El procedimiento nos dice que debemos generar unos rollitos de al menos 3 milímetros de diámetro, lo más uniformemente posible. Y eso, a medida que el técnico va realizando, pues se va a dar cuenta que en algún momento, pues, vean acá, no sé si puedo hacer un zoom, así creo que sí, ahí está, ops,
me ha botado a otro lado. Creo que me ha botado a ver, no, si me bota al final, ¿no? Qué mal. Bueno, ni modo. Pero seguramente notarán, vean acá, que este suelo empieza a como que a fracturarse, a presentar ciertas fisuras por acá, ¿no es cierto? Empieza a presentar ciertas fisuras y ese es el momento cuando el técnico para y concluye el ensayo. Dice, en este momento, cuando esto está pasando, significa que estamos en ese límite plástico, en ese límite de transición. Entonces el técnico se detiene y lo único que hace es determinar a qué contenido de humedad ha ocurrido esto. Entonces nuevamente determinamos el contenido de humedad. Así de simple. Ya no hay nada de complicación ahí. Y el procedimiento nuevamente nos dice, repite el procedimiento en otras 2 muestras más, al menos hay que tener 3, nuevamente nos habla de 3, y esto sí lo podemos hacer 3 veces. Repetimos el procedimiento, tomamos otra muestra de acá, volvemos a hacer otro rollito, y luego nos fijamos que llegue casi a la misma situación, y volvemos a determinar el contenido de humedad nuevamente, ¿no? Entonces aquí ya creo que es mucho más claro, aquí están. Con la especie, a ver, voy a ver si ahora tengo suerte, no tengo suerte, nada todavía, ¿no? Y entonces aquí, pero se pueden observar las grietas, ¿no? Y luego esto lo colocamos en un recipiente para determinar el contenido de humedad, ¿no? Siguiendo el procedimiento del mismo. Entonces ya con eso estaríamos concluyendo el ensayo, ¿no? Entonces repetimos 3 ensayos y ahora determinamos el límite plástico. El límite plástico, miren, aquí van a ser los datos del laboratorio, vamos a tener básicamente 3 contenidos de humedad, 1, 2 y 3. Esos son los datos simplemente del laboratorio para el límite plástico. ¿Y cómo determina el límite plástico? Pues simple y sencillo. Aquí no hay nada que hacer. Solo tenemos que sacar el promedio de estos 3 contenidos de humedad. Perdón, este es 1, 2, más el contenido de humedad 3 y listo. Ahí está. Utilizamos esa ecuación y tenemos el límite plástico. Si hemos conseguido en las 3 veces que hemos realizado el ensayo casi la misma condición, significa que estos 3 valores no deberían ser muy diferentes. Deberían de ser muy parecidos, ¿no? Con variación de decimales, variación de 1 punto, 2 puntos, etc. Si es que alguien en algún ensayo encuentra que, por ejemplo, hay una variación muy grande, voy a decir, por ejemplo, aquí que sea 20, aquí que sea 21, por ciento, estoy hablando, ¿no? Y este que me salga 35 o 32, por ejemplo. Aquí anda algo mal, ¿no? Entonces lo que uno tiene que hacer es eliminar este dato y sacar el promedio simplemente de estos 2. Bueno, esto se volverá en 2, ya no en 3, etc. Eso está claro, jóvenes, nuevamente, porque nuevamente a veces, como todos estamos acostumbrados a ser mecánicos, dicen, no, nos ha dicho que es el promedio de los 3 y listo. Sin embargo, no se dan cuenta que uno de sus datos fuera inclusive de 50 y los otros que eran de 18 o muy cercanos a 18. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Entonces, uno tiene que ser también criterioso. Entonces, de esa manera, encontramos el valor del límite plástico. ¿Alguna pregunta de esto? Solo un valor, ¿no, ingeniero? Digamos, si es que un valor más me sale diferente, así el otro extremo, digamos, no sé, 15 o algo así, se vuelve a repetir, ¿no? Sí, podríamos repetir, pero a veces, digamos, por circunstancias ya no tenemos, bueno, en el laboratorio deberían de repetir, ¿no? Pero si no tuviéramos ya esa oportunidad, pues yo simplemente no tomo en cuenta el dato aislado, ¿no?
y trabajo con los dos y listo. Eso también es permitido dentro de la norma. La diferencia es que de cuánto tiene que ser. No hay una regla general, pero a ver, uno agarra su criterio y dice, a ver, pucha, si estos son 20 y esto es 25, tampoco, no, o sea, me parece que si lo elimino, pues voy a estar más cerca del 20, ¿no? Entonces, pero si dice, veo a 20, 21 y un 23, bueno, no está tan lejos, entonces puedo aceptar aquello, ¿no? O sea, uno tiene que ver aquello, si hay mucha variación. Como les digo, no hay una regla general aquí en la FT. No te dice, si varía con 2%, pues elimine el siguiente, no te dice, lamentablemente. Pero uno tiene que simplemente darse cuenta de que si es muy distinto, entonces no estamos en el límite líquido. Ya les he dicho que el límite plástico. Pero ya les he dicho que la condición para el límite líquido es que se genere esto. Y eso significa que los contenidos de humedad deben estar casi iguales, ¿no? Claro que en la práctica va a ser eso que varía un poquito, ¿no? Pero ahí está la idea. Esa es la idea. ¿Alguna otra duda? Ninguna. Muy bien. Una vez que hemos encontrado el límite líquido y el límite plástico, ahora es fácil encontrar una propiedad sumamente importante del suelo, que es el que va a evaluar la consistencia, que se la denomina índice de plasticidad, IP. El índice de plasticidad no es más que la diferencia entre el límite líquido menos el límite plástico. Ambos métodos lo hemos visto cómo se calcula. Pues excelente, aquí ya tenemos esos dos valores y podemos encontrar el índice de plasticidad. Y este índice de plasticidad es el que nos va a ayudar a hacer la evaluación de la consistencia de los suelos. Y no solo eso, nos va a servir también para hacer la clasificación del suelo en el capítulo siguiente. Entonces, este dato es importante, que se llama índice de plasticidad. Anótense si no pueden recordar. IP, índice de plasticidad. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, una vez que ya se han anotado, ya conocen el límite líquido, el límite plástico e índice de plasticidad, pues estamos listos para evaluar. Bueno, aquí me ha salido todo esto, voy a borrarla. Bueno, que creo que no perjudica mucho, ¿no? No hay problema. Empezamos a hacer la evaluación de la plasticidad de nuestro suelo, ¿no? Y aquí aparece pues justamente esa variable, esta propiedad del suelo que es el índice de plasticidad, ¿no? IP, ¿no? Que está entre 0 y 3, entre 3 y 15, 15, 30 y mayor a 30. Para cada una de estas condiciones pues se tiene una descripción, ¿no? Para este caso dice, bueno, el suelo es no plástico, entre 3 y 15 ligeramente plástico, entre 15 y 30 de baja plasticidad, así se las denomina, y si estos son mayor a 30, significa que el suelo es de alta plasticidad, ¿no? Y este es el criterio que se le da. No plástico, ligeramente plástico, baja plasticidad y alta plasticidad, ¿no? Entonces, esta descripción ustedes la pueden encontrar también en su texto base. Entonces, está ahí. Muy bien. Ahora, una vez que ya tenemos esto, bueno, vamos a hablar de la actividad. De hecho, que esto ya lo hemos hablado también. Cuando hacíamos la revisión del texto, la anterior clase había dicho, la actividad es una propiedad de los suelos muy interesante, que nos da una información muy valorable.
¿no? Donde decíamos que la actividad se define como la relación entre el índice de plasticidad, ahí está ese valor de índice de plasticidad que acabamos de encontrar, dividido entre la fracción de arcilla que tenga mi suelo. ¿Quién recuerda? A ver, ¿quién estaba atento? ¿Para qué utilizamos este parámetro de actividad? Para determinar el material predominante con el que estamos trabajando. Cerca, pero no, creo que no es la respuesta correcta. Para determinar el tipo de arcilla. Para determinar el tipo de arcilla. Estamos más cerca todavía, es como que cuando uno agarra le toca patear el penal y le da en el travesaño, ¿no? Pero no entra el balón. Las da en el travesaño. El tipo de arcilla de los minerales como la caulinita, el lillita, eso. Ahora sí, ¿no? Exactamente. En realidad la actividad se utiliza para determinar cuál es el mineral de arcilla predominante en el material que estamos estudiando, ¿no? Entonces, con esto nosotros ya la anterior clase he explicado cómo determinar la fracción de arcilla, ¿no? De dónde sale este dato. Bueno, esto ya conocemos, y con los dos datos conocidos, pues encontramos la actividad. Una vez que encontramos ese valor, pues nos venimos a la tabla que se presenta en el libro de este autor, Willow, pues tenemos estas referencias, ¿no? Aquí tenemos los valores de actividad, rango, obviamente, unos rangos, ¿no? Donde cada rango pues va a pertenecer a un mineral de arcilla predominante. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la muscovita, caulinita, hilita y morillonita. De hecho, en las primeras clases hemos hablado al respecto de cuál es la diferencia entre estos tres minerales de arcilla, ¿no? Y ya le puedo dar una interpretación a cada uno de estos, ¿no? Entonces, para eso me sirve esta propiedad, que es la actividad, para identificar este tipo de minerales, o mineral de arcilla en realidad, ¿no? Entonces, muy bien, con eso ya miren que había sido muy útil el encontrar el índice de plasticidad, ¿no? Ya por un lado me ha ayudado a evaluar la plasticidad de los suelos, ¿no? Como no plásticos, de baja plasticidad, de alta plasticidad, etcétera, ¿no? Y por otro lado, puedo utilizar también ese dato para poder identificar, mire, qué mineral es el que predomina en nuestro material. Es muy útil esa propiedad del índice de plasticidad. Continuemos. Vamos a ver esto que es la carta de plasticidad. ¿Ya? Entonces ya vamos cerrando este capítulo. ¿Ya? En realidad la carta de plasticidad es una gráfica, es un abaco, en otras palabras, que nos proporciona una información mucho más tal vez concentrada de muchas arcillas que han sido estudiadas, ¿no? Entonces, por eso aquí nos dice, con el fin de proporcionar una representación adecuada de la plasticidad de una muestra de suelo, se emplea la denominada carta de plasticidad, que tiene estas características, ¿no? Aquí están las características, se hace una gráfica entre el índice de plasticidad, bueno, aquí está al revés, deberíamos de aclarar esto, este es el índice de plasticidad para no generar confusiones, ¿no? En porcentaje, y el límite líquido va en este otro eje, ¿no? Entonces, si nosotros graficamos límite líquido e índice de plasticidad, pues dice, vamos a poder identificar nuestro suelo de mejor manera, en dónde se acomode, dependiendo de los valores, seguramente se va a acomodar en algún lugar de esta gráfica o esta carta de plasticidad. Sin embargo, ya
Hace muchos años pues nos han facilitado el trabajo y nos han propuesto unos límites. Obviamente estos límites salen pues de muchas pruebas realizadas en diferentes muestras y un sinnúmero de muestras, obviamente, ¿no? Entonces, se dan cuenta, estos autores dicen que deben agarrar y realizar o más bien colocar unos límites acá, ¿no? Una especie de rectas que la denominamos línea A y línea U. Cada una de estas rectas pues tiene su propia ecuación, ¿no? Tiene su propia ecuación porque son rectas. Y como estamos entre límite líquido e índice de plasticidad, pues vamos a relacionar seguramente ambas variables también, ¿no? Y aquí está la ecuación para cada caso. ¿Qué hacen cuál es la función de la línea A y la línea U? Pues simple y sencillo. La línea A lo que hace es separar las muestras o los suelos limosos, o sea, aquí abajo se encuentran los limos, eso dice, ya por debajo de la línea A se encuentran los limos y por encima se encuentran las arcillas. Eso es lo que hace entonces la línea A. Esa función cumple. Si yo entro con algunos valores que conociera entre índice de plasticidad y límite líquido y me cae un punto, por ejemplo, acá, pues digo, mi suelo es más limoso, ¿no? Básicamente tiene esa propiedad. Y si más bien están por acá arriba, pues entonces seguramente será una arcilla. Y ya veremos cuál arcilla específicamente. Entonces es una manera de identificar muy rápida, ¿no? Una manera práctica para definir si el suelo es más limoso o más arcilloso. Tenemos la otra línea que es la línea U, ¿no? Que en realidad es la frontera. Es una frontera o es un límite, en otras palabras. Es casi imposible, por no decir imposible, que nosotros tengamos una combinación entre el límite líquido y el índice de plasticidad que nos dé un punto sobre la línea U. Es casi imposible. Ya es, por lo general, si a mí me da un punto por ahí, yo tendría que pensar y decir, creo que aquí anda algo mal y tengo que repetir las pruebas y tengo que solicitar hacer algo nuevamente, ¿no? Entonces, no es habitual, no sería común para nada encontrar un punto por acá. Entonces, la línea U es el límite, ¿ya?, para una combinación entre estos casos. Espero que se entienda. ¿Se entendió esto? Disculpe, ¿puedes repetirlo? No lo comprendí muy bien. Sobre la línea U. Sí, Ya. Ver, lo voy a decir de otra manera. La línea U, entonces, va a ser como que el límite. No puede haber un suelo, ya no puede haber un suelo en general, ya, que tenga un valor de límite líquido, por ejemplo, voy a tomar 40, y tenga un índice de plasticidad igual a 40. Es imposible, quiero decir. No puede existir esta situación. No puede existir un suelo así. O cualquier valor que vean conveniente. Es decir, por ejemplo, que tenga un límite líquido de 30 y un índice de plasticidad de 40, por ejemplo. ¿No ve? No se olviden que en realidad la relación de índice de plasticidad es igual al límite líquido menos el límite plástico. Esta misma ecuación nos está limitando a que esta posibilidad no sea posible. Cuando el límite líquido sería igual al índice de plasticidad, por ejemplo, compara este ejemplo. ¿Cuándo? A ver.
cuando el límite líquido sería igual al índice de plasticidad. ¿En qué caso? Mirando esta ecuación. Cuando el suelo no es, cuando el límite plástico es 0. Exacto. Cuando el límite plástico sea igual a 0. Bueno, entonces ahí ya estamos en un conflicto, ¿no? Estaríamos ya en un grave conflicto. Entonces, esto es casi imposible. Por eso se ha delimitado, pues, esta zona, en realidad, pues, por la línea U como una frontera. No va a haber una combinación, es muy poco probable que ocurra aquello. Todos mis puntos o combinaciones de límite líquido y índice de plasticidad debido a la misma ecuación, pues van a caer por debajo de la línea U. Deberían de caer por debajo de la línea U. Así de simple. Entonces esta parte de acá, que está en la parte superior, pues no me sirve, ¿no? Los suelos, como ven acá, aquí ya estamos utilizando una denominación aparte, pues están ubicados por debajo de la línea U. Ya espero que ahora sí esté un poco más claro. Y la línea A, sí, esto sí es claro, ¿no? Divide a los limos de las arcillas. Aquí están las arcillas y aquí los limos. Simplemente esa es la función de la carta de plasticidad, para verlo de manera práctica. Nada más. Bueno, en el texto ustedes van a poder encontrar esta gráfica también, ¿no? Que es un poquito más trabajada tal vez, donde nos muestra unos rangos adicionales, un valor de límite líquido de 30, un valor de límite líquido de 50, y es como que va formándose zonas, ¿no? Aquí una zona 1, zona 2, zona 3, lo mismo en la parte de los limos, zona 1, 2, 3, etcétera, que han visto muchos autores, esto también es producto de muchos ensayos realizados, y dice que, por ejemplo, en esta zona pues se van a encontrar las arcillas de alta plasticidad, ¿no? Entonces es una característica simplemente, ¿no? Que las arcillas de alta plasticidad tengan la característica de ser, o de tener más bien límite líquidos mayor a 50, ¿no? Entonces con eso garantizamos este valor. Las arcillas de mediana plasticidad o moderada plasticidad, pues van a encontrarse con límites líquidos entre 30 y 50, ¿no? Y finalmente las arcillas de baja plasticidad, ¿no? Entonces tendrán pues límites líquidos menores a 30. Entonces simplemente es una manera más de ver la carta de plasticidad, porque esta es la misma carta de plasticidad. Y lo mismo pasa con los limos, ¿no? En esta zona, por ejemplo, se dice que están los limos que son los más compresibles o los más deformables, ¿no? Los con alta compresibilidad, cuando tiene un límite líquido mayor a 50, y si está entre 30 y 50, se dicen que los limos son de moderada compresibilidad. Bueno, aquí miren que hay un error, debería de ser moderada compresibilidad, y los que tienen, los limos que tienen límite líquidos menores a 30, pues son limos de baja compresibilidad, poco deformables, en otras palabras, ¿no? Entonces, bueno, con esto estamos terminando de revisar la carta de plasticidad. Ya sabemos cómo determinar el límite líquido, límite plástico, etcétera, etcétera. Finalmente vamos a ver esto para terminar, que es la determinación del límite de contracción, y como les había dicho, pues esto lo vamos a hacer a partir de la propuesta de Casagrande, ¿no? Entonces en Casagrande lo que dice es lo siguiente: no vale la pena hacer un ensayo de laboratorio. Bueno, yo lo estoy diciendo en esas palabras, ¿no? Pero tratando de interpretar lo que dijo, por qué propuso Casagrande esto. Dice que porque el límite de contracción puede ser determinado fácilmente a partir de la carta de plasticidad y conociendo obviamente los valores del límite líquido e índice de plasticidad del suelo.
Con esos dos datos para mí es suficiente, dice. Y propone el siguiente procedimiento. Dice, primer paso. Dice, usted debería de, como conoce las ecuaciones de la línea A y la línea U, ¿no? Entonces debería encontrar la intersección entre ambas rectas. Como tienen pendientes diferentes, obviamente estos se van a ubicar en un punto por acá. Y si hacemos la intersección de las dos ecuaciones, vamos a tener que en este caso este punto va a tener coordenadas de límite líquido de menos 43.5 e índice de plasticidad de menos 46.4. ¿Lo podemos verificar? Seguro que sí, ¿no? Uno puede agarrar y poner las ecuaciones, por ejemplo, de la línea U. Entonces digo, aquí va a estar la línea U. El índice de plasticidad es igual a ¿cuánto? 0.9 multiplica al límite líquido menos 8. La línea A tiene como ecuación, ¿no?, índice de plasticidad igual a 0.73 que multiplica al límite líquido menos 20. ¿Listo? Vean que puedo igualar estas dos expresiones. Entonces elimino el índice de plasticidad y me va a quedar fácilmente el valor del límite líquido. Una ecuación con una incógnita. Hagan ustedes ese ejercicio y seguro que les va a dar un valor de menos 43.5. Luego este valor metan en cualquiera de estas ecuaciones y debería de darles menos 46.4. Bueno, no, esto es geometría, no estamos aquí para hacer aquello, ¿no? Álgebra, más bien dicho. Listo. Entonces, pero verifíquenlo, seguro que ahí va a salir. Y el autor Casagrande dice, muy bien, una vez que ha determinado ese punto de intersección, ahora grafique en la carta de plasticidad, ¿ya? Grafique el punto A, que va a ser los correspondientes al valor del límite líquido de su suelo y su índice de plasticidad que tiene su suelo, así como lo hemos calculado hace un momento, ¿no? Entonces aquí tenemos estos datos, son datos del laboratorio conocidos, entonces agarramos índice de plasticidad, límite líquido y pues encontramos en este caso el punto A. Ese es el segundo paso, ¿no? Conociendo estos dos datos. Tercer paso que dice, ahora una este punto de intersección de la línea A con la línea U con el punto A, que corresponde a sus datos de plasticidad de su suelo. Y una vez que ha unido, pues vas a tener una recta, una recta más bien, ¿no? Y ahora encuentre el límite de contracción como la intersección, ¿no? Como la intersección con el eje de las abscisas. O sea, la intersección de esta recta con el eje de las abscisas va a ser el límite de contracción. Y pare de contar. Así de simple. O sea, en otras palabras nos está diciendo, utilice sus conocimientos de geometría que ha aprendido y pues simplemente trace puntos y trace rectas y luego haga intersecciones entre un punto y una recta. Y listo. Y con eso va a encontrar el valor del límite de contracción. No hay más. Así de simple. ¿Se entendió este procedimiento? Sí. Seguro que cuando lo van a ver ya en problemas o en algún ejercicio práctico van a entender mejor, ¿no? Pero teóricamente es eso. Encontrar este punto de intersección, graficar este otro punto con los datos del laboratorio, unir ambos puntos y la intersección de esta recta con el eje de las abscisas, pues corresponde al límite de contracción. Así de simple. Y muy bien, con esto, pues simplemente ahora, mañana van a ver ya ejercicios con el auxiliar seguramente, ¿no? Y hacer algunas, y practicar bastante. ¿Ok?
queda más. Y con esto concluimos el capítulo 1 de la materia. Recién hemos demorado bastante. Pero no se preocupen, ahora vamos a volar. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien, entonces quedamos acá. Nos vemos